Hola a todos, mi nombre es Mercedes y tengo 67 años. Nunca pensé que compartiría algo así aquí, pero después de todo lo que pasó siento que necesito contar mi historia. Quizás alguien que esté pasando por algo parecido se sienta menos solo, ¿sabe? Era marzo de 2023 y yo estaba viviendo uno de los periodos más difíciles de mi vida. Mi esposo había fallecido hacía 2 años y yo todavía estaba aprendiendo a vivir sola después de 40 años de matrimonio. Mi hijo Alejandro, de 35 años, era mi única familia cercana y verlo feliz con su esposa Isabela me traía algo de consuelo. O al menos eso pensaba yo. Vivía en una casita sencilla en la colonia, de esas antiguas con portón de herrería y jardín al frente, donde pasaba los días cuidando las plantas y recibiendo las visitas ocasionales de la pareja. En esa época, todavía me estaba acostumbrando a la jubilación e intentaba llenar los días vacíos. Me despertaba temprano, hacía mi café bien cargado como le gustaba a mi esposo y me quedaba observando la vida pasar por la ventana. Alejandro siempre fue un muchacho cariñoso, de esos que le llama a su mamá todos los días y aparece el domingo para comer. Trabajaba como ingeniero en una empresa pequeña pero honesta. Ganaba lo suficiente para mantener a su familia con dignidad. Isabela, de 28 años, era guapa, de esas que llaman la atención cuando entra a un lugar. Cabello negro y lacio hasta la cintura, siempre muy arreglada, uñas perfectas, ropa de moda. Llevaban casados 3 años y ella no trabajaba. Decía que estaba encontrándose profesionalmente. Yo intentaba no opinar, pero confieso que aquello me molestaba un poco. Una mujer joven, sana, sin hijos, viviendo solo a expensas del marido. Pero Alejandro parecía feliz, así que me tragaba mis opiniones e intentaba ser una suegra presente sin ser entrometida. En las reuniones familiares, ella siempre estaba pegada al celular, respondiendo mensajes y riéndose por lo bajo. Cuando yo le preguntaba, decía que era trabajo, que estaba haciendo contactos para las oportunidades que aparecieran. Me parecía extraño, porque ¿qué tipo de trabajo hace que una persona se ría de esa manera? Pero en fin, los tiempos han cambiado, ¿no? Quizás era normal para su generación. Lo que me preocupaba de verdad eran los pequeños detalles que solo una madre percibe. Mi hijo estaba más delgado, con ojeras, siempre cansado. Decía que era estrés del trabajo, pero yo conocía a ese muchacho desde que nació. Había algo más. Lo primero que me llamó la atención fue una tarde de jueves. Estaba regando las flores cuando vi a Isabela bajando de un coche que no era el de ellos. Un tipo moreno, atractivo, con esos músculos de gimnasio, manejando una camioneta cara. Ella lo besó en la boca antes de bajar del coche. Miró a los lados medio nerviosa y entró a la casa. Mi corazón se aceleró. Me quedé ahí parada con la manguera en la mano, tratando de procesar lo que había visto. Sería solo un amigo, un primo, pero ese beso no era de familia. No, era de esos besos de quien tiene intimidad, ¿sabe? Pasé el resto del día inquieta, tratando de convencerme de que había visto mal, que mi cabeza me estaba jugando una mala pasada. Al fin y al cabo, no iba a destruir un matrimonio por una impresión, pero la semilla de la duda había sido plantada. En los días siguientes comencé a prestar más atención. Isabela salía mucho de casa, siempre arreglada, siempre con prisa. Decía que tenía compromisos, pero nunca explicaba bien cuáles. Cuando Alejandro le preguntaba, ella se molestaba, le decía que era un controlador, que no confiaba en ella. Mi hijo, pobrecito, siempre se disculpaba y cambiaba de tema. Yo veía todo esto entre líneas, porque aunque una sea la suegra, se acaba enterando de la dinámica de la pareja, ¿verdad? Y aquello no estaba bien.
Una esposa no tiene por qué molestarse cuando su marido le pregunta sobre su rutina. Es natural que las parejas compartan esas cosas. Comencé a anotar en un cuadernito los horarios en que salía y regresaba, los coches diferentes que la recogían. No era paranoia, era intuición de madre. Fue un lunes cuando las cosas comenzaron a ponerse más serias. Iba de regreso del mercado cuando vi a Isabela entrando en ese motel de paso de la avenida principal. El mismo tipo de la camioneta estaba con ella, pero esta vez pude verlo mejor. Tenía un tatuaje grande en el brazo, usaba una cadena de oro, de esos hombres que se creen los dueños del mundo. Me estacioné del otro lado de la calle y me quedé observando. Estuvieron ahí adentro por 2 horas. 2 horas. Ya no había forma de negar lo que estaba pasando. Mi nuera estaba engañando a mi hijo descaradamente a plena luz del día. Sentí una mezcla de rabia, tristeza e indignación que nunca había sentido en mi vida. No por Isabela en sí, porque la verdad nunca tuve mucha conexión con ella, sino por mi Alejandro, que estaba siendo engañado y humillado de esa forma. Llegué a casa temblando. Me preparé un té de manzanilla para calmarme y me quedé pensando qué hacer, contarle a Alejandro en ese momento, y si no me creía, y si pensaba que estaba inventando historias por celos de suegra. Decidí reunir más pruebas antes de decir nada. Empecé a salir de casa a los mismos horarios que ella, siempre a una distancia segura. Descubrí que no era solo una aventura. La muchacha tenía una agenda llena. El martes era con el de la camioneta, el jueves con un tipo mayor de coche importado y traje, y el fin de semana, cuando Alejandro trabajaba horas extra, se encontraba con un tercero, un joven en una moto deportiva, tres hombres diferentes. No podía creer el descaro de esa mujer. Y mi hijo trabajando como loco para mantener la casa, creyendo que tenía una esposa dedicada esperándolo en casa. Pero lo peor aún estaba por venir. Una tarde estaba en la farmacia cuando escuché a Isabela hablando por teléfono. Estaba en un rincón más apartado, pero logré oír algunas palabras. Ya no aguanto esta situación. Me está asfixiando. Tiene que ser convincente. Moretón en el brazo. Se me heló la sangre. ¿Qué moretones? ¿De qué estaba hablando? Me quedé disimulando, viendo unos medicamentos mientras intentaba escuchar más. Estaba planeando algo, de eso estaba segura. Su voz tenía una frialdad que me dio un escalofrío. No era la voz de alguien desesperado o triste, era la voz de alguien calculador, planeando alguna maldad. Salí de ahí con el corazón en la boca, presintiendo que algo muy malo estaba a punto de suceder. Pasé toda la noche sin dormir, imaginando escenarios terribles en mi cabeza. Fue entonces que decidí seguirla más de cerca. El jueves siguiente, me posicioné estratégicamente cerca del centro comercial a donde siempre iba. Llevé mi celular, que mi vecina me había enseñado a usar para tomar fotos, y me quedé al acecho. Cuando llegó con el tipo de la camioneta, logré tomar algunas fotos medio borrosas, pero se veía que eran ellos. Entraron a una tienda de artículos deportivos y compraron unos guantes de box. ¡Guantes de box! ¿Para qué querría guantes de box una mujer que nunca en su vida había hecho deporte? Mi mente comenzó a unir las piezas, las palabras sobre moretones, los guantes de box, su manera calculadora al teléfono. Estaba planeando lastimarse y culpar a mi hijo. El descubrimiento me dejó tan impactada que casi me caigo ahí mismo en medio del centro comercial. ¿Qué tipo de persona hace algo así? ¿Qué clase de maldad es esa? Esa noche no pude ni cenar. Me la pasé caminando por la casa intentando decidir qué hacer. Llamar a la policía, pero la policía no arresta a nadie por intenciones. ¿O sí? Contarle a Alejandro. Pero ¿cómo explicarle que estaba siguiendo a su esposa? Podría pensar que estaba loca. O peor,
que estaba inventando todo por celos. Necesitaba pruebas más concretas. Decidí que el viernes intentaría acercarme más, escuchar mejor sus conversaciones. Fue la noche más larga de mi vida. A cada rato me despertaba imaginando a mi hijo siendo arrestado injustamente, perdiendo su empleo, la casa, toda su vida destruida por las mentiras de esa víbora. No podía permitir que eso pasara. Era mi único hijo, mi única familia. Iba a protegerlo aunque fuera lo último que hiciera en mi vida. El viernes me arreglé temprano y fui directo al lugar donde siempre se encontraba con el tipo del coche importado. Era un café elegante en el centro, de esos con mesitas en la acera. Me senté en una mesa cercana, pedí un capuchino que ni me gusta solo, para disimular, y puse mi celular a grabar. Gracias a Dios que mi vecina me enseñó estas cosas de tecnología, ¿verdad? Llegaron puntualmente a las 2 de la tarde. Ella iba más arreglada de lo normal, con un vestido rojo muy escotado y tacones. Él, un señor de unos 50 años, cabello canoso bien cortado, un reloj caro en la muñeca. Hablaron en voz baja por unos minutos, pero logré captar algunas frases. Tiene que parecer real, se lo tiene que creer. Después de esto, nunca más podrá tocarme. Dios mío, de verdad estaba planeando fingir una agresión. Y lo peor, ese hombre la estaba ayudando, dándole consejos de cómo hacerlo parecer verdadero. El hombre sacó un sobre de su bolsillo y se lo entregó. Dinero. Le estaba pagando para que hiciera eso. Pero, ¿por qué? ¿Qué interés tenía él en la destrucción de mi hijo? Me quedé prestando atención y descubrí que era abogado, un abogado especializado en divorcios, por lo que escuché de la conversación. Ella lo había contratado para destruir a Alejandro en el proceso de separación. El plan era genial en su maldad. Ella se iba a lastimar, fingir que había sido el marido, levantar un acta, pedir una orden de restricción y en el divorcio se quedaría con la mitad de todo. Además, mi hijo quedaría marcado como un agresor, perdería su empleo, su reputación, todo, y ella todavía recibiría una pensión de él. Sentí una rabia tan grande que mis manos comenzaron a temblar. ¿Cómo existe gente tan cruel en el mundo? ¿Cómo una persona planea fríamente destruir a otra de esa manera? Salí del café en shock total. Las piernas me temblaban, el corazón acelerado. Un sudor frío me corría por la espalda. Llegué a casa y me encerré en mi cuarto. Lloré como no lloraba desde que mi esposo murió. Lloré de rabia, de impotencia, de miedo por mi hijo. Pero después de la desesperación inicial, una determinación feroz se apoderó de mí. No iba a dejar que esa canalla destruyera a mi familia, no después de todo lo que ya había perdido. Mi esposo se fue, pero mi hijo todavía estaba aquí y yo iba a luchar por él hasta el final. Empecé a planear. Si ella quería jugar sucio, yo le iba a demostrar que una suegra no es cualquier cosa. Tenía 67 años de vida. Había aprendido una o dos cosas sobre sobrevivir en este mundo cruel. Y más importante, yo tenía algo que ella no tenía. Tenía amor verdadero por Alejandro. Y quien lucha por amor siempre encuentra la manera. Ese fin de semana, mientras Alejandro trabajaba y ella salía con el novio de la moto, yo entré en acción. Recordé que una vez se le había olvidado su bolsa en mi casa y vi que guardaba su celular siempre con la misma contraseña, 1234. La gente tonta usa contraseñas fáciles. Esperé a que saliera de casa y usé la llave que Alejandro me había dado para emergencias. Entré a su casa, tomé su celular de la mesa de la cocina donde siempre lo dejaba cargando y empecé a hurgar. Dios santo, lo que encontré en ese aparato. Conversaciones con los tres al mismo tiempo, fotos íntimas, videos, audios, planeando la farsa de la agresión. Tenía hasta un grupo en WhatsApp llamado Operación Libertad, donde ella
el abogado y el tipo de la camioneta planeaban cada detalle. Iban a usar los guantes de box para hacer hematomas convincentes. Hasta habían buscado en internet cómo simular lesiones domésticas. Estaba todo ahí, todas las pruebas que necesitaba. Pero no bastaba con tener las pruebas, necesitaba usarlas de la manera correcta. Le tomé foto a todo con mi celular. Cada conversación, cada foto, cada audio. Mi vecina me enseñó a hacer eso, bendita sea. Después borré el historial para que no se viera que había revisado su teléfono y puse todo de vuelta en su lugar. Salí de ahí con el corazón en la boca, pero con una sensación de poder que no sentía en años. Finalmente tenía cómo proteger a mi hijo. Llegué a casa y organicé todo en una memoria USB. Separé las evidencias por categorías: infidelidad, planeación de la farsa, participación del abogado, todo bien, organizadito. Podría parecer una viejita indefensa, pero sabía organizarme cuando era necesario. El lunes desperté con una determinación que no sentía desde hacía mucho tiempo. Era el día que iba a terminar con esa payasada y salvar a mi hijo. Pero primero necesitaba hablar con él. No podía simplemente aparecer con las pruebas y soltarle una bomba así. Le llamé a Alejandro y le pedí que viniera a comer conmigo. Le dije que me sentía sola y necesitaba su compañía. Él, con el corazón de oro que siempre ha tenido, canceló sus compromisos de la tarde y vino. Le preparé la comida que más le gustaba desde pequeño: milanesa de pollo con arroz blanco y frijoles. Estuvimos platicando de cosas sin importancia durante la comida, pero yo veía que estaba diferente, más delgado, más cansado, con una mirada triste que me partía el corazón. Cuando terminamos de comer, le serví un café y le dije que necesitábamos hablar seriamente. «Mijo», empecé, usando el apodo que le daba desde niño, «sabes que te amo más que a nada en esta vida, ¿verdad? Y que siempre voy a estar de tu lado, pase lo que pase». Él sonrió, pero vi que se preocupó. «Claro, mamá, ¿qué pasa? ¿Estás bien?». Respiré hondo y le dije que había descubierto algunas cosas sobre Isabela, cosas muy graves. Se puso tenso al instante. «¿Qué tipo de cosas?». Le mostré las fotos primero, las fotos de ella con los 3 hombres diferentes. Se puso blanco, completamente blanco. Sus manos comenzaron a temblar cuando tomó mi celular para ver mejor las imágenes. Esto no puede ser verdad», murmuró. «Debe haber una explicación». Entendí su reacción. Nadie quiere creer que está siendo traicionado, y menos de una forma tan humillante. Pero no podía detenerme ahí. Le mostré las conversaciones, los audios, todo el plan de la falsa agresión. A medida que lo iba viendo, su rostro cambiaba. La sorpresa se convirtió en tristeza, la tristeza en rabia, y la rabia en una determinación fría que nunca le había visto. ¿Ella estaba planeando acusarme de pegarle? Su voz salió ronca, casi inaudible. ¿Y todavía estaba cobrando por eso? Le confirmé todo. Le mostré las pruebas del pago del abogado, le expliqué toda la situación. Mi hijo se quedó en silencio por unos 10 minutos, solo mirando las pruebas en el celular. Cuando finalmente levantó la cabeza, tenía una determinación en los ojos que me recordó a su padre. «¿Qué hago ahora, mamá? ¿Cómo manejo una situación así?». Fue entonces que le presenté mi plan. No podíamos simplemente confrontar a Isabela, porque lo negaría todo y todavía podría acelerar su plan. Necesitábamos ser inteligentes. Primero, iba a buscar un abogado de verdad, no un charlatán como el que la estaba ayudando a ella. Alguien honesto que pudiera orientarlo bien. Segundo, íbamos a denunciar la situación en el Ministerio Público antes de que ella pudiera ejecutar su plan. Tercero, y más importante, se iba a salir de la casa inmediatamente. No podía pasar ni una noche más bajo el mismo techo que esa víbora.
Podía quedarse en mi casa hasta que las cosas se resolvieran. Estuvo de acuerdo con todo, pero yo veía que estaba destrozado. No era solo la traición, era la crueldad del plan. Imaginar que la persona que amas está planeando destruirte de esa forma es para partirle el corazón a cualquiera. Esa tarde fuimos juntos al despacho de un abogado que mi vecina me recomendó. El licenciado Enrique, un hombre serio de unos 60 años, que escuchó nuestra historia sin mostrar sorpresa. Aparentemente, este tipo de estafa se estaba volviendo común. Desafortunadamente, dijo, hay mucha gente malintencionada, pero ustedes fueron listos al reunir las pruebas antes de actuar. Eso va a facilitar mucho las cosas. Explicó que el primer paso era levantar una denuncia por intento de fraude procesal y extorsión. Después, solicitar una medida de protección preventiva. Así es, pedir protección contra ella antes de que pudiera acusar a Alejandro. Era una inversión de la situación que dejó a mi hijo impresionado. ¿Eso es posible?, preguntó. Con estas pruebas no solo es posible, es lo recomendable, respondió el abogado. Salimos de ahí con un plan de acción. Al día siguiente iríamos al Ministerio Público a presentar la denuncia. Por la tarde, el abogado solicitaría las medidas de protección y esa misma noche Alejandro sacaría todas sus cosas de la casa mientras Isabela no estuviera. Insistí en ir con él. «Mamá, no es necesario», me dijo. «Usted ya ha hecho demasiado». Pero no iba a dejar que mi hijo enfrentara eso solo. «Yo descubrí todo esto. Voy a llegar hasta el final», respondí. Y era verdad. Después de todo lo que había pasado, necesitaba ver que esa historia tuviera un final justo. Llegamos a casa tarde y preparé una cena sencilla. Ninguno de los dos tenía hambre, pero necesitábamos comer algo. Alejandro se quedó callado la mayor parte del tiempo, procesando todo lo que había descubierto. De vez en cuando negaba con la cabeza, como si todavía no pudiera creer la situación. A la mañana siguiente nos levantamos temprano y fuimos directo al Ministerio Público. Llevamos todas las pruebas organizadas en una carpeta. El agente que nos atendió, el licenciado Santos, quedó impresionado con la cantidad de pruebas que teníamos. En 30 años de carrera, rara vez he visto un caso tan bien documentado, dijo. Ustedes han facilitado mucho nuestro trabajo. La denuncia se registró rápidamente. Intento de fraude, extorsión, asociación delictuosa, porque el abogado y los amantes estaban involucrados en el plan. El licenciado explicó que serían citados a declarar en los próximos días y que, muy probablemente, se iniciaría un proceso en su contra. «Señora, fue usted muy valiente», me dijo. «No cualquier madre tendría esta iniciativa». Me sentí orgullosa de haber tenido el valor de actuar, de haber logrado proteger a mi hijo. Por la tarde fuimos al juzgado con el abogado. La orden de restricción fue concedida de inmediato. El juez, después de analizar las pruebas, no solo le otorgó la protección a Alejandro, sino que ordenó que Isabela fuera desalojada de la residencia de la pareja. «Es un caso atípico», comentó el juez, «pero las pruebas son inequívocas. La demandada representa un riesgo real para la integridad física y moral del demandante». Salimos de ahí con una orden oficial. Isabela tenía 24 horas para dejar la casa y no podía volver a acercarse a mi hijo. Si intentaba cualquier cosa, sería arrestada inmediatamente. Yo estaba radiante. Finalmente, la justicia estaba del lado correcto, pero el día no había terminado. Todavía faltaba la parte más difícil, confrontar a esa víbora ponzoñosa. Esperamos a que anocheciera para ir a buscar las cosas de Alejandro. Llegamos a la casa alrededor de las 8 de la noche. Isabela estaba en el sofá viendo la tele como si nada pasara. Cuando nos vio entrar a los dos juntos, se extrañó.
Hola, amor, le dijo a Alejandro. ¿Tu mamá vino a cenar con nosotros? Su descaro me impresionó. Ahí estaba una persona que planeaba destruir la vida de su esposo y todavía podía sonreír y hablarle con cariño. Mi hijo respiró hondo y dijo: Isabela, tenemos que hablar. Su tono de voz era firme, pero yo podía percibir el esfuerzo que estaba haciendo para controlarse. Ella se dio cuenta de que algo andaba mal. La sonrisa desapareció de su rostro. ¿Hablar de qué? Me estás asustando. Fue entonces que Alejandro puso las pruebas sobre la mesa de Mise Truches Centro. Imprimimos algunas de las conversaciones más comprometedoras, las fotos, todo organizado. Sobre esto, dijo, señalando los papeles. Isabela miró y se puso blanca, completamente blanca. Por unos segundos se quedó muda, solo viendo los documentos. Después intentó negarlo. Eso es mentira, es un montaje, están locos. Pero su voz temblaba y ni siquiera podía mirarnos a los ojos. ¿Montaje?, le pregunté. Entonces tienes una gemela idéntica que anda por ahí engañando a mi hijo con 3 hombres diferentes. Me miró con un odio que hasta me dio un escalofrío. ¿Usted me estuvo siguiendo? ¿Qué clase de suegra hace eso? Me reí, de verdad me reí. La clase de suegra que protege a su hijo de víboras como tú. La discusión se acaloró. Ella intentó atacar, gritando que éramos unos enfermos mentales, que estábamos invadiendo su privacidad, que nos iba a demandar a todos. Pero cuando Alejandro le mostró la orden judicial, se quedó en shock. ¿Orden de restricción? ¿Contra mí? La voz le salió en un grito agudo. ¿Estás pidiendo protección contra tu propia esposa? Alejandro respondió con una calma que me llenó de orgullo. Estoy pidiendo protección contra una persona que estaba planeando acusarme falsamente de agresión para robarme en el divorcio. Persona que me ha estado engañando durante meses y que además le pagó a un abogado corrupto para destruirme. Las palabras cayeron como bombas. Intentó negarlo, pero las pruebas eran irrefutables. Había fotos, audios, videos, todo. No había escapatoria. Finalmente, viendo que estaba acorralada, cambió de estrategia. Empezó a llorar, a pedir perdón, a decir que había sido influenciada por los otros, que en el fondo todavía amaba a Alejandro. La actuación fue tan convincente que por un momento casi sentí lástima, pero recordé toda la crueldad de su plan, de cómo iba a destruir a mi hijo sin parpadear, y el corazón se me endureció de nuevo. Demasiado tarde para lágrimas de cocodrilo, le dije. Tuviste meses para demostrar que amabas a mi hijo. Preferiste planear su destrucción. Alejandro no dijo nada, solo fue al cuarto y empezó a empacar sus cosas. Yo me quedé en la sala vigilándola para asegurarme de que no intentara nada. Ella se quedó sentada en el sofá, llorando y murmurando cosas incoherentes. De vez en cuando me miraba con rabia, como si yo fuera la villana de la historia. Cuando Alejandro terminó de empacar, llamó a Isabela para hablar una última vez. «Tienes 24 horas para salir de ese 11 sin esta casa», le dijo, mostrándole la orden. «Después de eso, si te veo por aquí, llamaré a la policía». Ella intentó acercarse, pero él retrocedió. «Alejandro, por favor, podemos arreglar esto. Podemos intentarlo de nuevo, ir a terapia de pareja, lo que sea». La desesperación en su voz era real ahora. Había perdido el control de la situación y estaba viendo cómo todo se derrumbaba. Pero mi hijo fue firme. «No hay vuelta atrás. Planeaste destruirme. Si hubiera sido solo la infidelidad, quizás, pero lo que planeaste hacerme es imperdonable». Y tenía razón. La traición duele, pero se puede perdonar. Pero planear fríamente destruir a alguien, eso no tiene perdón. Salimos de ahí esa noche con una sensación extraña. Alivio por haber descubierto todo a tiempo, rabia por toda la situación, tristeza por el fin del matrimonio, pero también una sensación de victoria. Mi hijo estaba a salvo.
Llegamos a mi casa y se derrumbó en el sofá de la sala. «Mamá», dijo, «gracias por salvarme. Si usted no hubiera descubierto esto». No necesitó terminar la frase. Yo sabía lo que habría pasado. Estaría arrestado, demandado, con la vida destruida. «Una madre protege a su hijo», respondí. «Es instinto». Preparamos un té y nos quedamos platicando hasta tarde, planeando los siguientes pasos, intentando procesar todo lo que había pasado en ese día de locos. En los días siguientes las cosas se fueron resolviendo rápidamente. Isabela se fue de la casa en el último día del plazo, llorando y pataleando. Pero se fue. El abogado corrupto fue procesado por el Ministerio Público. Los 3 amantes fueron citados a declarar. El de la camioneta hasta intentó negarlo, pero las pruebas eran incontestables. La historia se extendió rápidamente por la colonia. Algunos vecinos vinieron a felicitarme por mi valentía. Otros susurraban cuando yo pasaba. No me importó. Hice lo que tenía que hacer. El proceso de divorcio fue rápido. Con todas esas pruebas de adulterio e intento de fraude, Isabela no tuvo cómo pedir pensión ni división de bienes. Salió con una mano adelante y otra atrás, como se merecía. 3 meses después, el abogado corrupto fue suspendido por el Colegio de Abogados y procesado penalmente. Isabela fue condenada a pagarle una indemnización a Alejandro por daño moral. No era mucho dinero, pero lo importante era el reconocimiento oficial de que ella había intentado destruirlo injustamente. Los amantes también fueron procesados por su participación en el plan, el de la camioneta, que tenía antecedentes penales, incluso fue a la cárcel, fue una limpieza general. La justicia finalmente se hizo presente. Mi hijo comenzó a ir a terapia para procesar todo el trauma de la situación. No es fácil descubrir que la persona que amabas estaba planeando destruirte de esa forma, pero él es fuerte, como su padre. Con tiempo y apoyo se recuperaría. Hoy, 1 año después de todo esto, puedo decir que tomé la mejor decisión de mi vida. Mi hijo está bien, construyendo una vida nueva, más cuidadoso pero no amargado. Conoció a una buena muchacha, enfermera, gente seria de verdad esta vez. Están saliendo poco a poco, sin prisa, construyendo algo sólido. Yo aprendí que la edad no importa cuando se trata de proteger a quien amamos. A mis 67 años, descubrí que todavía tenía garra de sobra para enfrentar cualquier situación. Y más importante, aprendí que la intuición de una madre nunca falla. Cuando algo no está bien, lo sentimos. Y cuando lo sentimos, sí tenemos que investigar. No es paranoia, es protección. La experiencia me cambió de muchas formas. Volví a sentirme útil, necesaria, poderosa. Durante años después de la muerte de mi esposo, me sentí inútil, como si mi papel en la vida hubiera terminado. Pero descubrí que ser madre es un papel que nunca termina. Sin importar la edad del hijo, la situación, una siempre va a estar ahí para proteger cuando se necesite. Y proteger no es solo dar comida y cariño. A veces es investigar, reunir pruebas, enfrentar víboras, buscar justicia. Es hacer lo que sea necesario, aunque sea difícil, aunque dé miedo, porque el amor verdadero no tiene límite de edad ni de circunstancia. Mucha gente me pregunta si no me siento mal por haber destruido el matrimonio de mi hijo. Mi respuesta es siempre la misma. Yo no destruí nada. Lo salvé de algo que ya estaba destruido por dentro. Un matrimonio basado en mentiras, traición y planes maliciosos no es un matrimonio de verdad. Es una farsa cruel. Y las farsas tienen que ser desenmascaradas, cueste lo que cueste. Si no hubiera actuado, hoy mi hijo estaría preso o demandado, con la vida arruinada, pagándole una pensión a una mujer que nunca lo amó de verdad. En cambio, está libre,
feliz, construyendo algo real con alguien que vale la pena. Claro que fue difícil. Tuve noches sin dormir, momentos de duda, miedo de estar haciendo lo incorrecto, pero en el fondo sabía que estaba en el camino correcto. La verdad siempre es el camino correcto, incluso cuando duele. Y a veces tenemos que ser fuertes por los demás cuando ellos no pueden serlo por sí mismos. Mi hijo estaba ciego de amor, no podía ver lo que estaba pasando justo frente a él. Me tocó a mí abrirle los ojos. Fue el papel más difícil que he tenido que interpretar en mi vida, pero también el más importante, porque al final de cuentas, lo que queda es la sensación del deber cumplido. Hoy me despierto todos los días sabiendo que salvé a mi hijo de una tragedia, que evité que se cometiera una injusticia terrible, que les di una lección a esas personas crueles que pensaron que podían jugar con la vida de los demás sin consecuencias, y principalmente que me demostré a mí misma que todavía soy una mujer fuerte, capaz, valiente, que la edad es solo un número cuando se trata de hacer lo correcto, que una madre nunca envejece cuando se trata de proteger a su hijo, y que la justicia, a veces, tarda pero siempre llega para quien lucha por ella con determinación y valor. Para quien esté pasando por una situación parecida, mi consejo es: confíen en su intuición. Si algo no parece correcto, probablemente no lo está. No tengan miedo de investigar, de hacer preguntas difíciles, de enfrentar verdades dolorosas. Es mejor una verdad que duele hoy que una mentira que va a destruir mañana. Y principalmente, no tengan miedo de actuar, de tomar las medidas necesarias, aunque sean difíciles, porque quien ama de verdad hace lo que sea necesario para proteger. Y al final, cuando se haga justicia y la verdad salga a la luz, se sentirán orgullosos de haber tenido el valor